Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar algunas librerías, o siendo precisos, algunas funciones de estas librerías que son de una utilidad bastante frecuente, digamos. Primero tenemos aquí la librería IOManip, que desglosando su nombre tiene este significado. La I es input, de entrada, o de output, de salida, y manip, de manipulación. Entonces, concretamente podría interpretarse o leerse directamente que IOManip es una librería de manipulación de entrada y salida de flujo de información. Entonces, aquí hay tres funciones que habitualmente se manejan y se enseñan en este curso. Entonces las vamos a ir viendo una a una. Primero tenemos setW y setFill. Van a ser las dos primeras que vamos a estudiar. En este caso, el uso de estas funciones lo que nos permite es reservar una cantidad específica y controlada de espacios en blanco a la hora de imprimir en la pantalla. Por ejemplo, si yo quiero imprimir nombres y quiero decirle y quiero ajustar la salida o manipular la salida de manera que se imprima en los primeros, digamos, 40 caracteres, entonces eso lo puedo hacer. Veamos aquí un ejemplo. Veamos acá. Aquí ya tengo, esta sería la forma de llamar a la librería IOManip. Aquí la pueden ver, ese numeral include, como es habitual, ¿no? Entonces veamos cómo se usa. Digamos que yo quiero escribir aquí, escribir de esta manera, un nombre completo, digamos mi nombre. Y supongamos que yo quisiera imprimir este nombre, que no lo imprima directamente, sino que lo imprima en los primeros 30 espacios. Entonces vamos a notar que lo que sucede es que, el efecto que va a causar el uso de setW es que se va a centrar a la derecha justamente en los primeros 30 espacios. Entonces vamos a escribir aquí 30, vamos a correrlo. Vamos a ver, aquí me falta un punto y coma. Pueden ver ustedes que aquí, bueno, acá quizás no se aprecia tanto, no se aprecia que aquí hayan 30 espacios, no se aprecia bien. Entonces convenientemente tenemos esta otra función que se llama setFill, que lo que hace es controlar los caracteres que quedan desplazados al lado izquierdo. O sea, si con esta función setFill yo podría controlar que en lugar de espacios en blanco fueran, por ejemplo, guiones bajos o guiones altos o puntos o lo que sea. Veámoslo acá. Sería así, setFill, que vendría a ser como una traducción de rellenar, ¿no? Y yo le puedo poner aquí rellenar con puntos, por ejemplo. Si yo lo corro, entonces pueden ver ustedes que aquí aparecen los puntos. Incluso los podemos contar. Vamos a poner una cantidad más pequeña para que sea más fácil, 20. Y así aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. Luego son 4, el espacio son 10 y el barenga seguramente son 10. 1, 2, 3, 4, 5. No, son 9, pero luego está el espacio, el salto de línea que tenemos aquí, y eso lo toma en cuenta. Entonces, bueno, estas son las funcionalidades de setW, ¿no? De setW, y en este caso setFill también, que tiene ahí, como les mencionaba, si yo quiero puedo cambiar esto por un guión acá o un guión bajo, y pues vamos a tener ahí una salida un tanto diferente, ¿no? Podemos ver ahí. Bueno, esas eran esas dos funciones. Ahora, otra función que es interesante para la manipulación de la salida de datos es la función setPrecision.
que en este caso es una función que me sirve para controlar la precisión de la salida de variables que son de tipo double o float, ¿no? Yo puedo controlar en este caso la precisión. Entonces vamos a ver cómo se usa. Con setPrecision lo que tenemos es una función que me determina la precisión de salida de un número real. Por ejemplo, vamos a escribir aquí. Digamos que aquí X es 23.34567, digamos. Y yo imprimo, digamos que yo quiero imprimir X, pero antes le escribo setPrecision. Entonces nosotros podemos, entre paréntesis, con esta función determinar qué precisión queremos. Yo le puedo colocar, por ejemplo, precisión 4. Lo que implica esto de precisión 4 es que va a tomar los primeros 4 números de izquierda a derecha, empezando en uno que sea diferente de 0. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, ahorita tomaría en cuenta el 2, el 3, porque 23.34657. Entonces tomaría en cuenta el 2, el 3 y el 4. Vamos a verlo aquí. Entonces vamos a escribir así, vamos a colocar X. Y aquí podemos ver que nos colocó 23.35, porque también redondea, ¿no? El 6, aquí teníamos, era 23.346. El 6 pasa, le da una unidad más al 4, ¿no? A la hora de truncarlo. Entonces, bueno, ahí teníamos ese ejemplo. Vaya, si fuera, imagínense que tuviéramos algo así. ¿Qué esperarían que se imprima ahí? Miren que 0.000657, pero va a tomar los primeros 4 números, ¿no? Eso es importante, ¿no? Va a tomar los primeros 4 números empezando desde 1 que sea diferente de 0. Entonces no va a empezar de acá tampoco. Necesariamente tendría que empezar desde el 6. Entonces vamos a ver en este caso qué obtenemos. Y ahí podemos ver que por ese motivo es que sí aparece en este caso 657, ¿no? Si aquí yo le colocara, por ejemplo, más números, entonces ahí ya truncaría, solo me tomaría el 6, 5, 7 y el 1. Ahí está, pueden verlo. Y bueno, lo que me da entonces esta función, ¿no? Es que me manipula la precisión, ¿no? Ya por ejemplo, si yo imprimo el número fuera de... Ya si lo imprimo normalmente, vamos a ponerlo aquí, pues regresaría a su precisión normal, o sea, se imprimiría todo el número ya. Bueno, no, al parecer no. La primera vez que se coloca, de ahí en adelante ya tiene esa misma precisión. Probemos a ver con otro número, por ejemplo con seno de, vamos a probar aquí seno de 123, por ejemplo. Sí, se maneja la misma precisión, ¿verdad? Queda exactamente con la misma precisión. Bueno, ahí teníamos este ejemplo, ¿no? De setPrecision. Y pues con esto concretaríamos la parte de la biblioteca Yeomani. Ahora vamos a pasar a la biblioteca stdlib, que tiene algunas funciones interesantes. Está esta atoy, y está esta sdran. Bueno, está ran y sdran. Ya vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Entonces empecemos por el nombre de la librería. La librería se llama stdlib. La interpretación sería, desglosando esa palabra o ese conjunto de caracteres, sería stds estándar, lib es librería. Entonces lo que tenemos aquí es una librería que se conoce como la estándar de C++.
Y bueno, vamos a estudiar estas dos funciones, la función run y la función srun, ¿no? Entonces esto lo vamos a colocar abajo. Entonces la función run es una función que me sirve para poder generar números aleatorios o pseudo aleatorios. Entonces veamos su uso. Vamos a escribir aquí número, e imagínense que aquí yo llamo a la función run. Solamente hay que llamarlo de este modo, sin ningún parámetro entre paréntesis, solamente run. Si nosotros imprimimos este número, lo podemos visualizar. Vamos a notar que es un número entero. Aquí, sí, aquí tengo este error. Este debe ser un número entero. Muy bien. Vamos a imprimirlo. Vamos a ver que ahí se va a generar. Aquí está el número entero 41, aparece ahí, ¿no? Si yo lo vuelvo a llamar, se va a generar otro número entero. Vamos a verlo acá, cómo se van generando. Es decir, si yo al número le vuelvo a asignar run, lo que voy a obtener es un nuevo número aleatorio. Acá está 41, luego 18.467. Estos son números al azar, ¿verdad? En realidad hay un algoritmo detrás de esa generación de números, pero es útil para simular algunos escenarios azarosos, podríamos decirlo así. Y bueno, aquí se va generando. Por ejemplo, aquí ya se van generando tres números de manera aleatoria: el 41, 18.467 y 6.334. Muchas veces es de interés que nosotros vayamos cambiando esta generación, que no siempre sea 41, 18.467, y eso es posible cambiando la condición inicial del arranque, en este caso de este algoritmo que genera números aleatorios. Eso es posible lograrlo con una función que se llama srun, que es la función que teníamos acá. Es la función que teníamos justamente aquí. O sea, ya teníamos esta, ¿no? Y está la función srun. La función srun lo que hace es cambiar ese número. Por ejemplo, si yo escribo srun de 1, vamos a ver que va a generar estos números aleatorios. Bueno, ahí dice 41, 18, 4. Recordemos esos números, ¿verdad? Si cambiamos aquí, por ejemplo, si yo le escribo 123, vamos a ver qué sucede. Ahí ya se generan otros números aleatorios. Ahora, el problema con esto es que hay que estar como ahí, ¿verdad? Cambiando en el código cada vez para tratar de encontrar otro número aleatorio. Entonces, en lugar de estar ahí a mano cambiando, ¿verdad?, ese número entero, hay una estrategia, una como salida, o puede considerarse como una estratagema, un truco, puede ser, que es colocar un entero correspondiente al tiempo de la computadora. Es decir, es como que aquí yo tengo que son las 5 y 15, ¿no? Entonces colocar algo relacionado con ese tiempo en esta parte de acá, y eso se logra con la función time. Simplemente se escribe time, que es de la librería setime, que lo vemos aquí, que ya la he colocado, y entre paréntesis colocamos null. Esa es parte de la sintaxis del código. Entonces con esto lo que estoy haciendo es generando un número entero. Si quieren lo podemos imprimir para que notemos que en efecto lo que tenemos ahí es un número entero. Entonces vamos a anotarlo. Pueden ver aquí, este es en efecto es un número entero.
Entonces, dependiendo del tiempo, ¿no? Ese número entero va a ir cambiando, y por lo tanto entonces la función RAM va a ir generando nuevos números aleatorios cada vez que yo ejecute el programa. Por ejemplo, aquí empieza con 8340, si lo vuelvo a correr, es 8350, o vuelvo a correr es 8366, y así, ¿no? Ahí ya podemos ver que va cambiando en el tiempo, ¿no? Va modificándose. Bueno, estas eran algunas funciones. Las utilidades para algunos problemas de interés son estas funciones aleatorias, porque pueden ser utilizadas para simular juegos, ¿no? Esa es una de las aplicaciones de la función RAM. Bueno, espero que les haya servido este video. Nos veremos en uno próximamente.